de las misericordias de tu Hijo amado Jesucristo, las cuales nos han alcanzado a cada uno de nosotros, y en medio de todo nos ha hecho libres para poder hoy venir con gozo, regocijo, con alegría, con libertad, a exaltar tu nombre. Gracias, mi amado Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, en este día. Primeramente, Señor, para glorificar y darle honra a tu nombre, Señor, pero también, Señor, para cumplir en obediencia y en amor lo que tú has dejado establecido para que como iglesia hagamos, Señor, y es el congregarnos, para ser instruidos, para ser enseñados, para ser recordados a través de tu Espíritu Santo por medio de la Escritura, Señor. Permite, Dios de los cielos, que la palabra que vamos a exponer en esta mañana sea de edificación, sea de ánimo, sea de instrucción, sea de exhortación para tu iglesia, Señor. Respalda tu palabra, Señor, y usa, Señor, mi vida para que ella pueda ser transmitida como debe ser. En el nombre de Jesús presento mi ruego. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Hace 8 días dimos inicio a una serie, la cual hemos titulado El privilegio de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar mirando bajo este pasaje que acabamos de leer, una enseñanza que le he puesto como título: ¿qué hace que la iglesia sea iglesia? ¿Qué hace que la iglesia sea iglesia? El domingo pasado aprendimos todo lo referente al tema de lo que es una iglesia. Y a través de la enseñanza que el pastor Dani nos compartió, pudimos recordar lo que es una iglesia, lo que no es una iglesia. Pudimos recordar su significado en cuanto a la palabra iglesia. También pudimos recordar y aprender la importancia de pertenecer a una iglesia y la importancia de congregarnos. Hoy estaremos mirando, como lo dice el título, lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Este texto que acabamos de leer, texto base de Mateo, capítulo 18, versículo 20, ha sido motivo durante mucho tiempo de malas enseñanzas y de malas interpretaciones, por el desenfoque al mirarlo y al leerlo de una manera individual, sin tener en cuenta lo que el Señor Jesús viene enseñando a sus discípulos en ese momento de la historia, y que fue condensado allí en Mateo capítulo 18. Muchos han pensado y siguen pensando que lo que quiso decir el Señor Jesús a sus seguidores en ese momento era que si en algún lugar 2 o 3 personas se reunieran, eso es una iglesia.
Muchos tienen esa concepción y muchos piensan que lo que el Señor Jesús dijo en ese momento es esto que estamos diciendo. Muchos piensan que donde 2 o 3 se reúnen es una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor prometió, como acabamos de leer, que su presencia estaría en medio de ellos, ¿cierto? Es claro que esta promesa se cumple cuando un grupo de hermanos se reúnen a orar. Es claro que esta promesa se cumple cuando un grupo de hermanos se reúnen también a cantar himnos o cánticos espirituales. Es claro que esta promesa se cumple cuando un grupo de hermanos se reúne a estudiar o a leer la palabra de Dios. Es claro que la presencia del Señor está ahí cuando se hace para Él. Es claro, ¿cierto? Pero lo que el Señor no dijo fue que ese grupo o cualquier grupo que tienen este ánimo de reunirse se pueden llamar iglesias. Eso no lo dije el Señor. Y más, quiero aclarar lo siguiente, cuando sus corazones vienen con intenciones de rebeldía porque no se sienten cómodos en una iglesia local. Entonces, por lo general lo que buscan es armar, o por decirlo así, levantar su propia carpa, porque piensan que hay un llamado en ellos y toman este pasaje de una manera inadecuada para sustentar su rebeldía que solo refleja división y orgullo. Ahora, es necesario que usted y yo podamos entender un poco sobre el contexto de lo que el Señor Jesús viene a enseñar a sus discípulos, para así poder recibir la luz de la palabra de una forma correcta y del por qué y con qué propósito dijo el Señor Jesús esto a ellos. Abro pregunta. ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Podemos empezar diciendo que lo que hace que una iglesia se considere iglesia es recordando lo que hace 8 días aprendíamos. Recordando lo que su significado nos lleva a entender, y es que es un grupo de personas, almas, llamadas fuera de un lugar a servir y a ser parte ahora de una congregación gobernada por un Señor y Dios. Siendo esto así, entonces lo primero que nosotros podemos concluir es que parte de lo que hace que una iglesia sea una iglesia es que ésta tiene un Señor, que es el Dios Trino, y un grupo de congregantes creyentes, apartados y llamados para ahora ser parte de esta nueva familia. Esto es un buen punto de partida, porque ya tenemos lo principal para que una iglesia sea una iglesia, y esto lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Creo que no es bueno puntualizar lo que hace 8 días aprendíamos. Esto es un buen punto de partida para ir dando definición a lo que aprenderemos en esta mañana. Y lo interesante ahora es que, ¿qué se vendría, qué se vendría ahora teniendo este punto de partida? Y se nos viene a la mente, o se me venía a la mente 2 preguntas, y es las siguientes. ¿Y ahora qué? Si tenemos esto como punto de partida, un Dios, un Señor, ¿cierto?, un Dios trino, y un grupo de congregantes y creyentes, que es lo necesario para que una iglesia sea una iglesia, ¿cierto? Entonces se viene ahora 2 preguntas. ¿Y ahora qué? Y la segunda es, ¿qué es lo que se viene? Porque pudiésemos concluir lo siguiente, es que si esto es lo único que se necesita para que una iglesia fuese una iglesia, en cuanto a forma, podríamos decir que sí, ¿cierto? Pero en cuanto a fondo y propósito o función, estaríamos desviándonos y asumiríamos que las sectas o grupos que se reúnen con quizá un mismo fin, pero con diferentes propósitos, serían parte de una iglesia verdadera, ¿cierto? Si esto fuera lo necesario.
Por eso hay que tener cuidado con estos pasajes a la hora de mirarlos y entender de una manera global de la Escritura y del texto lo que verdaderamente nos quiere indicar. Quiero que retomemos en esta introducción lo que está pasando allí en el relato de Mateo 18. Y es que el maestro, ¿cierto?, se encuentra junto con sus discípulos en Capernaum. Y ellos se le acercaron al Señor y le preguntaron sobre lo siguiente: ¿quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Mas el Señor Jesús, respondiéndoles, puso a un niño como ejemplo para enseñarles a través de él, pero también a través de parábolas e instrucciones, lo que ellos debían hacer como seguidores. Óigame bien, como seguidores y discípulos suyos, y cómo manejar situaciones con referencia al caso del perdón y de la disciplina. Pero lo que vemos aquí implícitamente en estos versículos y palabras del Señor Jesús es que Él estaba enseñando sobre la naturaleza de la iglesia. Lo que significa es que Él estaba enseñando a sus discípulos sobre la esencia y las normas o leyes de cómo la iglesia se debe manejar. Él estaba enseñando de cómo sus discípulos deben aplicar estas normas, ¿cierto?, o leyes, por así decirlo, en las diversas situaciones o vivencias que iban a tener cuando el Señor iba a partir. Esta naturaleza es lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Esta esencia es lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Ahora, vamos a ver tres puntos principales de lo que hace que una iglesia sea una iglesia. Y vamos a mirarlos, ¿cierto? Vamos a retomarlos directamente en estos versículos desde el 1 hasta el 22. O hasta el 20, más bien. Cabe aclarar, y quiero aclarar, mis hermanos, que cada punto que vamos a mirar aquí en cuanto a las enseñanzas, en las enseñanzas que Cristo estaba dando por medio de estas palabras, Él hace referencia a circunstancias puntuales, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones se ha predicado sobre estos pasajes. Pero vamos a ver implícitamente lo que el Señor nos quiere enseñar y vamos a ver unos atributos que hacen parte de la esencia y de la naturaleza de la iglesia para que ella tenga un comportamiento en cuanto a la edificación de la misma iglesia. Quería aclarar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia? Lo primero es que debe ser una iglesia santa. Una iglesia santa. Quiero que miremos, invitarlo a que miremos del versículo 7 al 9 del capítulo 18. De 7 al 9, ahí en Mateo. Mire lo que dice la Escritura. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Como le dije hace un momento, no quiero entrar a explicar lo que estos versículos nos quieren decir en cierta forma, pero lo que sí quiero que miremos es lo que implícitamente hace el Señor Jesús aquí al describirlos. Y es que Él hace un llamado a que los discípulos, a que sus seguidores
dejen de practicar el pecado. Implícitamente, Él hace un llamado a que sus discípulos dejen de practicar el pecado. Y Él en estas palabras enfatiza dos cosas. La primera es que aquellos que se hacen humildes y que tras esto, tras esta humildad, como consecuencia les traería a que ellos serían los mayores en el reino de Dios. Usted puede leer los versículos anteriores. Y Él dice que mayor en el reino de Dios es el que se hace como uno de estos, como un niño, el que se hace humilde. Es lo que viene diciendo, ¿cierto? Entonces, Él lo que quiere, lo primero que quiere enseñar aquí implícitamente, que aquellos que se hacen humildes deben ser ejemplo de una iglesia santa. Recordemos lo que la palabra santa en su significado quiere decir, y nos llama a ser apartados del mundo, pero apartados para Dios. Por lo tanto, cuando el Señor está hablando estas palabras, ¿a quién se está dirigiendo? A sus discípulos, ¿cierto? Entonces, mi querido hermano, viene otra pregunta. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Si es así, usted debe vivir una vida en santidad para Dios. Recordemos que en cuanto a nuestra condición por la muerte y resurrección de Cristo y por la fe en Él, usted y yo hemos sido santificados definitivamente. Pero esto nos debe llevar a demostrar esta santificación en una santificación práctica y progresiva, anhelando cada día acercarnos más a Él y odiando el pecado que tenemos como remanente en nuestra vida. Eso es lo primero que podemos ver implícitamente. El Señor Jesús les estaba diciendo en pocas palabras a sus discípulos: dejen de practicar el pecado. Lo segundo que podemos ver aquí y que enfatiza el Señor es que debemos alejarnos de las prácticas pecaminosas que dañan nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Huya, así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, huya. Huya de aquellas prácticas de pecado que no dejan que su vida avance en el camino de la fe. Recordemos que como elegidos, como adoptados, como justificados, como regenerados, somos parte de una iglesia santa con el propósito de dar a conocer el nombre de Cristo. El apóstol Pedro, al parecer le quedó muy clara esta enseñanza, al parecer le quedó muy claro esto que dijo el Señor Jesús allí. Y él lo recuerda más adelante en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este también es uno de los versículos como el que tenemos de base, ¿cierto?, que en la historia hemos podido ver al escucharlo, que ha sido distorsionado y ha sido propicio para muchos amén, sin entender lo que verdaderamente quiere decir la Escritura. En lo personal, vi muchas manos levantadas en su mala práctica cuando recibían este versículo, pero sus vidas no reflejaban al Señor Jesucristo. Sus vidas no reflejaban lo que verdaderamente el Señor a través de Pedro estaba diciendo aquí. Mis hermanos, quiero decirles algo. Una iglesia es una iglesia cuando sus congregantes reflejan santidad. Una iglesia es una iglesia cuando sus congregantes reflejan santidad. Y esto no porque no tengan pecado, sino porque todos los días batallan en contra de él. Porque todos los días batallan contra su carne,
porque huyen de las pasiones juveniles, porque lloran y sienten duelo por su pecado, porque se inclinan delante de su Dios pidiendo que los lave, que los purifique, que los haga más blancos que la nieve, cuando ellos o cuando la iglesia reconoce su pecado. Una iglesia es santa cuando se identifica con el Señor de su iglesia, mas no con las prácticas del mundo. Óigame bien, una iglesia es santa cuando se identifica con el Señor de su iglesia, mas no con las prácticas de este mundo. Pablo le decía a los santos de Éfeso lo siguiente, Efesios capítulo 5, versículo 11. Mire lo que le decía el apóstol Pablo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Una iglesia es santa cuando no participa de las obras de los que andan en tinieblas, sino más bien se comportan como hijos de luz. Esto hace parte de lo que una iglesia es una iglesia. Y es que debemos reflejar que aunque vivimos en un mundo caído, que aunque vivimos en este mundo, mas no hacemos parte de este mundo, usted y yo debemos reflejar la santidad de Cristo. Usted y yo como iglesia debemos reflejar que hemos sido apartados para ser santos y para servirle a Él. Recuerde, como dijo aquí el apóstol Pedro en su primera carta, recuerde, usted y yo como discípulos somos una nación santa. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia en primer lugar es que es una iglesia santa. Si ve ahora lo que empezamos a ver y lo que nos diferencia de los grupos que se reúnen, porque si solo una iglesia fuese una iglesia por un grupo de congregantes y por creer que adoran a un Dios, pero no se identifican con su Dios, no se llama iglesia. Esto es necesario para que una iglesia sea una iglesia. Y es que la iglesia fue llamada, pueblo de Dios fue llamado a ser santo. Y lo que estamos viendo aquí a través de Mateo 18 fue que el Señor Jesús en cierta manera le estaba diciendo a los apóstoles y a sus discípulos: dejen de practicar el pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. La iglesia debe ser una iglesia santa. Lo segundo es que la iglesia es una. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia, punto número 2, es que la iglesia es una. La idea de que una iglesia es una iglesia porque es una, es por su unidad y por su unicidad o unanimidad. Es por su unidad y por su unicidad o unanimidad. Y comenzaremos hablando primero de esto segundo, de la unicidad. Dios desde el principio apartó hombres. Dios desde el principio apartó un pueblo. Dios desde el principio apartó una nación. Y esto lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Creo que usted y yo lo hemos aprendido. Y ahora en el Nuevo Testamento ha apartado una iglesia en Cristo, como lo acabamos de ver ahorita, en cuanto a ser santos. Por lo tanto, lo que hace que una iglesia sea una iglesia es que en su naturaleza y en su esencia ha sido idéntica en todos los tiempos. Ha sido idéntica en todos los lugares. ¿Por qué? Porque así ha sido idéntica desde el principio en cuanto a que los que hacían parte de esa nación, de ese pueblo de Dios y ahora de la iglesia, tenían una misma esperanza. ¿Cuál es? La esperanza del Mesías y del Salvador. Y ahora usted y yo tenemos esa misma esperanza en el Salvador por la fe y en la gloria futura. Esto hace que la iglesia en su unicidad sea una. El Señor Jesús nos lo corrobora y nos lo afirma en Juan capítulo 10, versículo 16. Miremoslo.
Juan capítulo 10, versículo 16. Dice la Escritura: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién se estaba refiriendo cuando él estaba hablando ahí? Si usted nota el pasaje y mira el contexto después allí en casa, usted se va a dar cuenta que él está hablando con los fariseos. Y él está diciendo, y también tengo otras ovejas, o sea que de aquí tiene unas, pero hay otras. ¿Y quiénes son esas otras? Los gentiles. Y dice que habrá un solo rebaño, pero también dice que habrá un solo pastor. ¿Y cuál era ese pastor? Cristo. Cristo mismo manifestó que en Él todos desde los tiempos han sido parte y serán parte de su pueblo, y tendrán un mismo pastor. Y en esta unicidad la iglesia es una. En esta unicidad la iglesia es una. Ahora, como le dije cuando empezamos este punto, vamos a mirar que la iglesia es una en cuanto a la unicidad, que ya lo acabamos de ver, pero también en cuanto a la unidad. Y en su unidad la iglesia es una, teniendo en cuenta la siguiente perspectiva. Miremos Mateo 18, capítulo 18, versículo 12 al 14. Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes, a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Volvemos aquí otra vez a nuestro texto base. Y es que el Señor, en medio de revelar la naturaleza de la iglesia allí a sus discípulos, manifiesta a través de una parábola la intención que debe haber en los discípulos por cuidar los unos de los otros. La intención que debe haber en los discípulos por cuidar los unos de los otros. Esto es claro cuando el Señor lo deja aquí al manifestar esta parábola. Y es claro también que implícitamente Él está enseñando esto. Y hace una analogía entre la iglesia y un redil, dando a entender la unidad y el cuidado que debe haber dentro del redil. Pero no voy a entrar en las circunstancias o situaciones exactas de la parábola en mención. Mas lo que sí quiero que miremos es cómo a través de esta enseñanza el Señor nos deja ver implícitamente en estos versículos la unidad que debe haber en la iglesia. Y miremos dos enfoques aquí en esta parte, dos enfoques. El primero es el interés que se debe tener los unos por los otros. Claro, en la analogía el Señor usa el ejemplo del pastor y de las ovejas, ¿cierto? Y en la analogía vemos y en la parábola vemos que el Señor usa el ejemplo de que una se descarrió y el pastor fue a buscarla, ¿cierto? El Señor aquí usa la palabra descarriada. Note que es una condición que nos deja ver de alguien que disfrutó de los beneficios y ahora por causa de perder el horizonte necesita ser buscado. Pero como le dije, no es en esta enseñanza que hablaremos de eso, sino más bien del enfoque de la unidad del cual nos habla Cristo a través de estos versículos. Y es la importancia y el compañerismo, mi querido hermano y hermana, es la importancia y el compañerismo que se debe tener dentro del cuerpo de Cristo. El reflejar la misma unión que tuvo el Dios Trino y que el Señor nos lo recuerda y lo manifiesta a través de lo que dijo en su última oración antes de ser apresado allí en Juan 17, versículo 20 al 23, dice la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean ¿qué? Uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué interesante esto aquí. Cómo el Señor está en su oración recordándonos la unidad del Dios Trino. Y cómo Él manifiesta a través de esta oración que ese mismo ejemplo de unidad debe ser la unidad que prima en la iglesia. Cristo pidió al Padre por una unidad perfecta con el propósito de que la iglesia refleje al mundo su Salvador. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia es reflejar la unidad de Dios en ella. No podemos decir que se anda en unidad cuando no nos preocupamos por los que han perdido el horizonte. No podemos decir que andamos en unidad cuando no tenemos, óigame bien, comunicación los unos con los otros, así como Cristo tenía comunicación con el Padre y como se conocían. No podemos decir que en la iglesia hay unidad cuando no hay comunicación entre sus miembros, entre los hermanos. El segundo enfoque en cuanto a la unidad es que vemos aquí, lo que estamos viendo en Mateo, es que vemos en cuanto al reflejo de la unidad en estas letras, es que si el pastor sale en busca del descarriado, teniendo en cuenta la analogía que el Señor usa ahí en Mateo 18, note algo, note que las otras 99 no necesitan ser buscadas. La parábola nos da o nos presupone que esas 99 están firmes y que si el pastor sale, ¿qué se quedan haciendo las otras 99? Cuidándose entre ellas. Cuidándose entre ellas. Que hay comunicación entre ellas para que ninguna se descarríe. Por lo tanto, lo importante del cuidado, de la comunión y de la comunicación en la iglesia es que los miembros trabajen, los miembros del cuerpo de Cristo, trabajen estrechamente para la edificación de la misma iglesia. Hace 8 días tocábamos un poco este tema. Quiero que lo recordemos, Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo nos deja ver características importantes que la iglesia debe tener en su naturaleza, que es lo que estamos mirando, y en cuanto a la naturaleza de que ella es una. Y la primera es la coordinación, un trabajo que requiere esfuerzo. Pero este esfuerzo no es individual, esto es un esfuerzo común, un trabajo que requiere ánimo, un trabajo que requiere comunicación, como lo he venido diciendo y como lo he repetido en 2 o 3 ocasiones. Un trabajo que requiere comunicación entre los miembros. Un trabajo que requiere que los miembros se conozcan para que ellos puedan edificar, que ya viene el segundo ahí en el versículo 22 que acabamos de leer de Efesios, para que ellos puedan edificar, que significa la palabra ahí, trabajar estrechamente. Para que ellos puedan trabajar estrechamente. Note que aquí hay 2 características en cuanto a la naturaleza de que la iglesia es una, en cuanto a su unidad, la coordinación, pero la coordinación es un trabajo en equipo, y esto trae como consecuencia o como fruto que este trabajo en equipo se hace estrechamente para poder ser edificados, para poder edificar, para encerrar todo lo que hemos visto en cuanto
a lo que hace que una iglesia sea una iglesia en su unidad, en cuanto a que ella es una, quiero encerrarlo en lo siguiente, y es lo que Pablo menciona a los Efesios en el capítulo 4, y es una unidad séptuple, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Quiero encerrar la unicidad y la unidad en cuanto a la naturaleza de la iglesia, que es una, quiero encerrarla en esta unidad séptuple. Porque si usted ve lo que Pablo está hablando a los Efesios ahí en este capítulo 4, mire todo lo que hace parte de una verdadera unidad y lo que hace que la iglesia se diferencie, ¿cierto? De aquellos grupos que se hacen llamar iglesias, pero que en sus prácticas no reflejan verdaderamente lo que es una iglesia. No reflejan verdaderamente lo que es una iglesia. Y que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el punto número 3. Y es que una iglesia, o lo que hace que una iglesia sea una iglesia, es que es apostólica y es cristiana. Es apostólica y es cristiana. Si usted tiene su Biblia ahí, en Efesios capítulo 2, que fue el último pasaje que acabamos de leer, vamos a leer el versículo 20, Efesios 2, 20. Pablo le dice a los efesios lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo a los efesios es que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Cristo. Y en pocas palabras lo que está diciendo es que sobre ese fundamento la iglesia debe ser ¿qué? Edificada. Que la palabra edificada ahí, algunos ya me lo escucharon, pero vale la pena aclararlo, no tiene el mismo significado de la palabra edificados del versículo 22. No tiene el mismo significado. La palabra edificada ahí quiere decir construir encima de algo. Mientras que en el versículo 22 quiere decir lo que acabamos de decir. ¿Trabajar qué? Estrechamente. Entonces la palabra ahí quiere decir construir encima. Viene una pregunta. ¿Por qué al ser apostólica hace que la iglesia sea iglesia? Porque los apóstoles recibieron de primera mano toda la enseñanza de Cristo. Y eso que recibieron de Él fue lo que el Señor les ordenó a enseñar a otros cuando Él mismo los comisionó. Mateo capítulo 28, versículo 20, es muy conocido este pasaje. Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién estaba hablando ahí? El Señor Jesús. ¿Y qué le estaba diciendo a sus discípulos? Que enseñaren a los demás que todas las cosas que Él les había ordenado, les había enseñado, que Él había mandado a que enseñaran. Dice la parte B del versículo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia, mi querido hermano, es lo siguiente: es que en su doctrina la iglesia es apostólica. Porque ellos fueron los encargados de transmitir todo lo que el Señor Jesús les había enseñado y les había ordenado. Y a través de los tiempos esta verdad lastimosamente ha sido distorsionada. Pero el Señor es grande, porque en su misericordia y cumpliendo lo que Él ha prometido, ha guardado un redil para que la iglesia siga siendo edificada sobre este fundamento sagrado, la piedra angular que es Cristo Jesús. Ahora, ¿y qué tiene que ver esto con el pasaje base? ¿Qué tiene que ver esto con Mateo capítulo 18, versículo 20? Quiero anclarlo de la siguiente manera.
¿Qué era lo que el Señor les estaba enseñando a los apóstoles allí en Mateo capítulo 18, versículo 20? Ya hemos visto dos cosas importantes que el Señor les venía enseñando. ¿Acerca de qué? De la santidad y acerca de la unidad, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Pero exactamente en este versículo, ¿qué era lo que el Señor estaba enseñando allí a sus discípulos? Y es cómo disciplinar a un miembro de la iglesia que anda en una práctica del pecado. Y en medio de eso el Señor les estaba prometiendo que en medio del orden y de llevar y de guardar las cosas que Él ha enseñado, Él estaría allí en medio de ellos. Esto nos deja ver que lo que hace que una iglesia sea una iglesia es que ella es guardadora de la verdad. Es que ella se somete a lo que Dios ya ha regulado y ha dejado por regla, ley y orden. Que no son convicciones humanas, sino las mismas normas que Cristo dejó. No podemos decir que somos cristianos ligados a las verdades apostólicas si no guardamos su palabra y si no modelamos los mandatos como iglesia. No podemos decir que somos verdaderos cristianos si por encima de las normas de Cristo están las nuestras. Él ya estableció. Él estableció una iglesia y esta iglesia necesita ser reformada. Esta iglesia necesita volver a la Escritura. Pero yo más bien diría lo siguiente: esta iglesia debería más bien mantenerse en la Escritura. De lo contrario, no sería iglesia. Pablo nos deja un ejemplo muy claro a la hora de transmitir lo que el Señor le había revelado. Y es a través de lo que enseña a los corintios en cuanto a la institución de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Quiero hacer énfasis aquí y no voy a tocar el tema de la cena del Señor, no. Lo que quiero aquí, lo que estoy transmitiendo es por qué la iglesia es iglesia en cuanto a que debe ser apostólica y cristiana. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién recibió Pablo la enseñanza sobre lo que va a enseñar ahí? ¿De quién la recibió? Entonces, yo hago aquí y abro corcheas y hago aquí un paréntesis. Lo que hace que una iglesia sea iglesia son las normas o reglas que el pueblo dispone, o son las normas o reglas que el Señor dispuso y que las transmitió a través de sus apóstoles. Note lo importante de por qué la iglesia es una iglesia en cuanto a que ella debe ser apostólica, y fue porque a ellos se les fue revelado hoy lo que usted y yo sabemos y que quedó condensado por medio de la Escritura. Y que el Espíritu Santo nos da luz. Y mire lo que está pasando en Mateo capítulo 18, versículo 20. Mire lo que está pasando ahí. Note que el Señor sí prometió que iba a estar con ellos, iba a estar en medio de ellos, pero no prometió en cuanto a que ese grupo iba a ser una iglesia, sino prometió en cuanto a que lo que le estaba enseñando en la disciplina de la iglesia debía cumplirse de esa manera. Y quiero poner un ejemplo aquí en cuanto a la disciplina. Esa es la manera como la iglesia debe disciplinar cuando un miembro practica el pecado y cuando no se arrepiente. Esa es la manera, si usted lo empieza a leer ahí desde el versículo 16. Esa es la manera. Y la iglesia es apostólica y en su naturaleza y esencia debe ser cristiana porque practica lo que Cristo dejó como norma o como ley. Pero lastimosamente, cuando la iglesia es apostólica por practicar lo que está en la Escritura, nos volvemos legalistas o nos volvemos ortodoxos, como muchos nos quieren decir. Lastimosamente, en este caso, cuando aplicamos la Escritura como se debe aplicar, hemos sido tildados de legalistas. ¿Pero por qué son así? ¿Por qué las iglesias reformadas, por qué las iglesias bíblicas son así?
porque somos apostólicas y porque somos cristianas. Porque no son nuestras normas, sino las que el Señor dejó establecidas. ¿Por qué hacen de esta manera las cosas? Porque la Biblia ha regulado y el Señor a través de la Biblia nos ha dejado la regulación de cómo debemos hacer las cosas. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Porque en la Escritura vemos que para unos sí y para otros no. Esto es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Si la iglesia deja de practicar el fundamento, si la iglesia deja de practicar las normas que rigen a ese edificio, a ese grupo de congregantes, deja de ser una iglesia santa. Y deja de ser una como iglesia. Note cómo una de estas, cuando es afectada, deja de ser lo demás. Cuando la iglesia deja de ser una en cuanto a su unidad, no refleja la unidad que tuvo el Dios Trino. Cuando la iglesia deja de ser una en su unidad, no refleja la santidad de Cristo. Porque cuando hay división, cuando hay cisma en la iglesia, es porque hay pecado de orgullo. ¿Sí nota lo que hace que una iglesia sea iglesia, mis queridos hermanos? No podemos decir, y hace 8 días aprendíamos eso, no podemos decir que somos parte o que la iglesia es una iglesia cuando entramos a un edificio y vemos un grupo de congregantes cantando, alabando, pero no se conocen entre ellos. Voy a decir algo que durante mucho tiempo he escuchado. Y es, ¿cuántos de nosotros asistimos alguna vez a una iglesia o a un templo? Pero ¿cuántos de nosotros hicimos parte de esa iglesia? Preferíamos hacernos en el rincón para que nadie nos saludara, pero creíamos que éramos parte de la iglesia. ¿Cuántos de los que van a iglesias de un número grande, voy a decirlo de esta manera y espero me entiendan, si son 2000, el 1999 se conoce con el número 2, ¿cuántos? ¿Sí me hago entender el ejemplo? Eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Uy, ¿por qué dice eso de esa manera? Porque la Escritura me lo enseña. Porque lo acabamos de leer. Porque en cuanto a que la iglesia es una y en cuanto a su unidad, nosotros debemos reflejar la unidad que tuvo Cristo con el Padre, la unidad del Dios Trino. Y en esa unidad, ¿quién conocía al Padre? Cristo. ¿Y quién conocía al Hijo? El Padre. ¿Y qué está diciendo Jesús en Juan 17? Que sean uno así como tú y yo somos ¿qué? Uno. Y no podemos decir que nuestra iglesia es una iglesia cuando no practicamos la comunicación entre nosotros mismos. No podemos decir que la iglesia es una iglesia cuando no somos regidos y nos guiamos escrituralmente sobre lo que los apóstoles aprendieron y transmitieron después de que el Señor Jesús partió. Y lo que Él mismo permitió a través del Espíritu Santo que los iba a acompañar, porque esa promesa también es para nosotros. No podemos decir eso. Y vuelvo y reitero, note cómo si faltamos a una de estas, faltamos a todas. No podemos decir que la iglesia es santa cuando nosotros participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos decir que la iglesia es santa cuando hoy en nuestra casa
Voy a decirlo de esta manera y espero me entiendan. Cuando hoy en nuestra casa, al abrir la puerta, encontramos un señor bonachón, barbado de frente, y no encontramos a Cristo en nuestros hogares. Porque la iglesia es santa. No podemos decir que somos santos cuando hacemos parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, como dice la palabra, reprendámoslas. No podemos decir. Mis queridos hermanos, la iglesia, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, es baluarte de la verdad. Y usted y yo hacemos parte de ese baluarte. Y usted y yo, como aprendíamos hace 8 días, no debemos pensar que la iglesia es el edificio. No, usted y yo nos congregamos en un edificio. Pero recordemos lo que Pablo está diciendo a los corintios, que somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al ser templos del Espíritu Santo, a donde vayamos, por así decirlo, y espero me entiendan, ¿no? Somos una iglesia que deambula por todos lados, reflejando la santidad de Cristo, reflejando que con mis hermanos soy uno y reflejando que yo me comporto de esta manera, no porque en la iglesia y el pastor lo exige, sino porque la misma palabra me ha enseñado a guardarla y a comportarme de tal manera. Eso es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Quiero cerrar con lo siguiente. Una iglesia es lo que es si tenemos presente estas 3 verdades y esencias de la misma. Pero quiero dejarle una aplicación. Y es que es solo a través de Cristo que usted y yo podemos guardar todo esto que hemos escuchado, y no solo lo de hoy, sino todo lo que escuchamos cada domingo aquí en este lugar. Y todo lo que escuchamos cada vez que abrimos la Escritura. Es solo a través de Cristo que usted y yo podemos guardar. Es solo a través de Cristo que usted y yo podemos ser parte de la iglesia. Es solo a través de Cristo que usted y yo podemos ser miembros de una iglesia que es una, santa, apostólica y cristiana. Es solo a través de Cristo. Es solo a través de una verdadera convicción y de una verdadera conversión en fe en Jesucristo mismo. Es solo a través de eso que usted y yo disfrutaremos de estos deleites que tenemos como creyentes al ser parte de la iglesia. Porque es un deleite poder compartir los beneficios que tenemos como miembros cuando somos parte de la iglesia. ¿Dónde lo dice? En la Escritura. Por eso somos apostólicos. Porque la Escritura dice que a ellos les fue transmitido hoy lo que usted y yo sabemos. Ellos lo transmitieron generación a generación. Quedó condensado por la gloria, bondad y misericordia del Señor en este libro que hoy tenemos cada uno de ustedes y yo en nuestras manos. Y a través de la luz del Espíritu Santo podemos ver estas verdades. Pero somos apostólicos porque a ellos se les fue revelado el fundamento. Y nosotros hoy recibimos esto que hemos aprendido en la historia. Mis queridos hermanos, es solo a través de Cristo, óigame bien, es solo a través de Cristo que usted y yo podemos ser miembros verdaderamente activos de una iglesia. Es solo a través de Cristo. Muchos por ahí andan pensando, pero si la salvación es del Señor, sí, ¿quién dice que no? Pero ¿quién dice si uno es creyente o no? Solo el Señor, sí, ¿quién dice que no? Pero recuerden lo que la Escritura y lo que el Señor nos enseñó. Obediencia, por sus frutos, santidad. Hemos sido apartados para ahora ser parte de una familia. Eso lo vemos en la Escritura. Eso no es un invento
de los que nos paramos aquí a enseñar o de los que hemos escuchado en redes sociales. Eso no es un invento, eso es revelado por el Dios mismo. Que el Señor nos ayude a entender estas grandes verdades. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera santa, de una manera en unidad y de una manera firmes en las convicciones y fundamentos de la Escritura. Vamos a orar.